poder transformador de la palabra. Amén. Amén. Eso va a ser bien poderoso. Me pones un compromiso, hermano. No, Dime, ¿cuánto tiempo tengo mirando la hora? Ya, ¿cuánto tiempo tengo? media hora. El tiempo El tiempo que puedan tomar. ¿Qué tiempo tengo? tiempo que Media hora, 40 minutos. El tiempo que requiera. Wow. Sí, ¿está bien? No más que una hora, No más. no más. Quiere decir que mínimo una hora. ¿Puedes hablar? Yo no quiero tener algo que me emocione. Gracias. Quizás Es bueno saber con cuánto tiempo uno se cuenta todo. Es bueno saber. Muy bien, hermanos, sean ustedes muy buenos días. Para mí, realmente es siempre un privilegio poder dirigirme al pueblo de Dios y compartir las verdades que transforman. Amén. Las verdades que transforman. Quiero compartir con ustedes una verdad que a veces es no muy tomar en cuenta porque se pierde de vista los elementos de gracia que Dios ha provisto. Hay que bajar un poco el volumen para que no haga ese sonido. Yo no voy a chincharlo, así que no hay problema. Me tiene que poner mucho. Muy bien, les decía que a veces no se tiene presente todo el efecto y las consecuencias que se producen cuando prestamos atención a la palabra de Dios, a lo que la palabra de Dios es y produce. ¿A qué? ¿A qué? A lo que la palabra de Dios es y produce. ¿No? Hermano Tomás va a estar hablando sobre la suficiencia de las escrituras y yo voy a hablar sobre sus efectos. ¿Sobre qué voy a hablar? Sobre sus efectos. Sobre lo que la palabra de Dios produce. La transformación que la palabra de Dios obra en la vida de los creyentes. Hace unos minutos el pastor Esteban ha estado hablando a nosotros sobre lo que la expiación significa, el papel sustitutorio de Cristo en favor de cada uno de nosotros. Pero Dios no solamente nos salva, pero también nos transforma. Dios no solamente nos salva, pero también nos transforma. Uno de los elementos de gracia que el Señor nos ha provisto para que esa transformación tenga efecto es la palabra de Dios. Abran sus Biblias en Hebreos capítulo 4, versículo 12 al 13. Siempre va a haber, hermanos, piensa en esto, siempre va a haber resultados espirituales que la palabra de Dios produce en quienes la reciben con fe. Siempre va a haber resultados espirituales que la palabra de Dios va a producir en quienes la reciben con fe. Hay una influencia poderosa de la palabra de Dios en el corazón y la conducta del creyente. La conducta como efecto de la obra de Dios trabajando en nosotros. No la conducta como una obra que nos va a justificar o va a hacer que alcancemos el favor de Dios. De
porque no es por obras. Sin embargo, la conducta del creyente va a reflejar los efectos de la palabra de Dios morando en nuestros corazones. Amén. Amén. Ahí hay un buen amén. 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 Entonces, siempre va a haber evidencias del obrar de la palabra de Dios en la vida del creyente. Vamos, si un creyente, un hermano en Cristo, nació de nuevo, nació de nuevo, a lo largo de su caminar cristiano no está realmente reflejando el carácter, la gracia de Dios en él, definitivamente, una de las razones por las que esto puede no estar sucediendo es porque está descuidando el estudio, la meditación, el escudriñar, el tomar en cuenta la palabra de Dios. Repito, uno de los medios de gracia que Dios ha concedido al creyente para su desarrollo, crecimiento, madurez espiritual, es la palabra de Dios, la palabra escrita. Amén. Entonces hay que valorar realmente y esperar que esos efectos se produzcan en nosotros. Este pasaje es muy conocido por todos nosotros, dice Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Definitivamente, este es un versículo muy familiar para cada uno de nosotros. Le pregunté, le pedí a la IA, ChatGPT, le pedí a la IA que me pusiera estos dos versículos en términos un poco más comprensibles, más fáciles de poder recibirlos, comprenderlos. Y esto es lo que el ChatGPT, la IA, hizo para mí y por mí. Fíjense, dice, porque la palabra de Dios no es un mensaje antiguo ni una simple colección de ideas. Está viva, actúa con poder y transforma a quienes la escuchan con deseo de aprender y obedecerla. ¿Qué les parece eso? ¿Qué les parece esa? ¿No? Un poquito más comprensible, ¿no? O sea, está viva. No sé si pueden darle una silla a mi hermana Consuelo, que carga, por favor. Denle una silla a la dama. Amén. Voy a repetir, ¿no? Como les digo, le pedí a la IA, a ChatGPT, que pusiera este pasaje en términos un poco más contemporáneos y comprensibles para nosotros. Cuando lo hizo, me di cuenta que prácticamente ahí está el mensaje por lo que voy a compartir con ustedes. Dice, porque la palabra de Dios, las escrituras, no son un mensaje antiguo ni una simple colección de ideas. Está viva, actúa con poder y transforma a quienes la escuchan con deseo de aprender y obedecerla. Tiene la capacidad de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, atravesando las capas más ocultas de nuestro
nuestro corazón examina nuestras motivaciones, revela nuestras verdaderas intenciones y pone al descubierto aquello que tratamos de ocultar, incluso a nosotros mismos. Verso 13. Nada puede esconderse de Dios. Él ve con absoluta claridad cada pensamiento, cada acción y cada intención del corazón. Todo está completamente expuesto delante de Él. Y llegará el día en que cada uno dará cuenta de su vida ante su presencia. ¡Wow! Esto significa, en términos reflexivos, esto significa que la palabra de Dios, hermanos, no solo nos informa a la mente, sino que transforma nuestra vida. ¿Sino que qué? Transforma nuestra vida. Ella llega a las áreas más profundas de nuestro corazón, mostrando lo que realmente somos. Recordarán al salmista diciendo: Señor, tuyo soy delante de tus ojos, líbrame de los pecados que me son ocultos, dice, ¿no? Líbrame de aquellas cosas que puedo estar haciendo sin darme cuenta, pero que realmente no son de tu agrado. Corrige nuestros corazones y nos guía hacia la voluntad de Dios. Estamos hablando de las Escrituras. Del mismo modo, debemos recordar que nada escapa a la mirada del Señor. Él conoce nuestras luchas, nuestras decisiones y nuestras motivaciones más íntimas. Por eso estamos llamados a vivir ese llamado que tenemos, a vivir con sinceridad, con integridad y reverentemente. Es el llamado a la santidad, ¿no? Hemos sido llamados a caminar de manera santa. Y esa santidad se va a reflejar en la sinceridad, integridad y reverencia. Sabiendo que un día debemos vivir con temor de Dios, sabiendo que un día rendiremos cuenta delante de aquel que todo lo ve y todo lo sabe. Y todo lo sabe. Eso significa, hermanos, repito, que la palabra de Dios va a producir efectos en nuestra manera de vivir. Y quizás valga la pena presentar algunos ejemplos prácticos, ¿no? Para poder comprender de lo que estamos hablando. Voy a repetir, miren. Me doy cuenta que a veces nosotros buscamos conocer un poco más de la Biblia con el propósito de incrementar nuestros conocimientos, sin ser conscientes y a veces no de manera adrede a propósito, buscando que ella genere un efecto transformador en nosotros. Y entonces solamente alimentamos nuestra mente sin darnos cuenta que es importante buscar la verdad con el deseo de que ésta sea obedecida por nosotros, ¿no? Miren, la palabra de Dios, según dice las Escrituras, produce convicción de pecado. ¿Qué les parece eso? La palabra de Dios produce convicción de pecado. Es decir, para un creyente puede pasar que debido a la lectura de las Escrituras, en lugar de mantener la actitud errónea de estar justificando sus acciones, ahora reconoce su pecado y se arrepiente. ¿Qué les parece eso? Es decir, un creyente que medita, escudriña, estudiando la palabra de Dios,
y que por naturaleza caída tiene la tendencia a justificar sus acciones, ¿no? Y su conducta, puede desarrollar una actitud diferente y ser más sensible, reconocer su pecado y arrepentirse. Es decir, un creyente que acostumbraba a hablar con dureza a su familia, comienza a reconocer su pecado, a leer las Escrituras y pide perdón a quienes ha ofendido. ¿Qué les parece eso? ¿Cuántos han tenido esa experiencia, ese tipo de vivencia, ¿no? De que de repente usted ha creído que su manera de actuar, de reaccionar, de hacer las cosas, a sus ojos parecen normales, ha estado habituado a ellas y de repente encuentra que la Escritura ríe, reprende tal actitud y usted ve las Escrituras y dice, oh Dios, perdóname, no había visto esto, no me había dado cuenta, perdóname Señor, voy a enmendar tal conducta, tal acción, como consecuencia de tener la luz de aquello que Dios nos está mostrando en su palabra. Por eso que en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Es qué? Viva y eficaz. La palabra de Dios tiene el efecto de producir una transformación en nuestra manera de pensar. ¿No? Repito. La palabra de Dios tiene el efecto de producir en nosotros una transformación en nuestra manera de pensar. Es decir, cambia nuestra perspectiva humana por una visión conforme a la voluntad de Dios. Dejamos de mirar, juzgar las cosas de manera natural para tener una percepción más elevada a la luz de la voluntad de Dios, de los propósitos de Dios. Amén. 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 Fíjense lo que dice Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Acá dice que la renovación de nuestro entendimiento, en el contexto está hablando de la voluntad de Dios, de las Escrituras, de la palabra de Dios. La renovación de nuestro entendimiento va a producir ¿qué cosa? Una transformación, como consecuencia, pues, ¿no? De una mente renovada. Por ejemplo, y esto yo he podido darme cuenta en los diálogos que a veces como pastores entablamos, ¿no? Cuando conversamos, yo me doy cuenta de que esto se ha producido mucho en nosotros. Dice, una persona que medía el éxito únicamente por el dinero, aprende a valorar más la obediencia a Dios, la integridad y el servicio a otros. Amén. Amén. O sea, una persona que le daba un valor, como el mundo lo da, pues, a las cosas materiales, superficiales, el éxito que el mundo llama éxito, debido a esta obra en nuestras mentes y corazones, nuestros valores cambian. Y le damos un valor mayor a obedecer a Dios, a caminar de manera íntegra y servir a otros. Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra de Dios, hermanos, también produce otro efecto. Suele fortalecernos en la fe en medio de las pruebas. Nos ayuda a poder mantenernos firmes con los
conocimiento, la meditación, la reflexión, la renovación de nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios suele tener como efecto producir en nosotros una mayor fe que nos permite, hermanos, mantenernos firmes en medio de las pruebas. Es decir, las promesas de Dios nos dan confianza cuando las circunstancias son difíciles. Amén. Nos da confianza cuando las circunstancias son difíciles. A veces yo, en la convivencia que tengo con mis hermanos en la carne, mis hermanos, sobrinos, yo me doy cuenta que aunque ellos son creyentes, no toman tiempo para el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Y yo les exhorto, los prevengo, les digo, miren, a veces todo está bien, no hay ninguna dificultad, hay cosas que no estamos padeciendo, sufriendo. Es el momento de estar meditando, reflexionando, escuchando con atención la palabra de Dios, almacenando la palabra de Dios en nuestras mentes y corazones. Porque las pruebas vienen, las dificultades. Y la única manera de prevalecer en esos momentos es estar nutridos de la palabra de Dios. A veces uno toma la decisión y entonces sufren las consecuencias. ¿Me están oyendo, hermanos? Un creyente, por ejemplo, que enfrenta una enfermedad, encuentra consuelo y esperanza al recordar las promesas de la soberanía y la fidelidad de Dios. Hace unos días, justo en la primera visita que Esteban hizo a Playa Rima en este viaje, la iglesia de Playa Rima, la Gracia Reina de Playa Rima, estaba una hermanita, una amiga que conocemos de años, desde jovencitos, nos conocemos, pero ella ha emigrado y vive en los Estados Unidos. Se ha casado con un mexicano. Entonces vino a Perú y vino a visitar a su familia, a sus hermanas, y encuentra que sus hermanas estaban sufriendo de un problema con la tiroides. Entonces sus hermanas le dicen a ella, ¿no? Deberías chequearte como nosotros para ver en qué estado estás, porque a nuestra hermana nos han detectado a mí también, entonces tú también eres familia. Y a la hora que se va a chequear al médico, ella es creyente, descubre que tiene cáncer a la tiroides. El médico le da esa noticia. Y ella dice, bueno, cuando estuvo ahí en el servicio, ahí con el pastor Esteban, los hermanos que le estaban visitando, pidió oración, ¿no? Pero ella cuenta, como si fuera una broma, ¿no? Ella cuenta, sí, fui al médico y le descubrió que tenía cáncer a la tiroides. No lo dice como, ay, pobre de mí, me voy a morir. No, esa chica está como una fe viva y bueno, pues de algo se ha de morir. O sea, no le da una importancia, no sobredimensiona su situación, porque evidentemente tiene confianza en Dios. Ahí Esteban oró, oraron los hermanos, gloria a Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios mora en nosotros, podemos enfrentar situaciones de ese tipo, tener esperanza cuando recordamos las promesas de la soberanía y del poder de Dios, su fidelidad. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe es por el oír. Entonces, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios produce también este efecto. No es una propuesta superficial de cambio. No es que tú te propones cambiar, dices voy a cambiar, voy a ser mejor, voy a ser distinto. No, estamos hablando de que la meditación de la palabra de Dios, el estudio de ella, tiene sus efectos.
¿Tiene qué? Sus efectos. Hay muchos hermanos que dicen, no, quiero cambiar, quiero ser diferente, ya no quiero ser igual. Y bueno, oran y está bien, pero tienen que entender que el elemento de gracia dada por Dios, que es el estudio, la meditación de la palabra de Dios, va a producir transformación. Cambios reales en nuestros corazones. Amén. Amén. Es más, el conocimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de ella, va a producir la capacidad para ser guiados en las decisiones diarias. ¿Qué les parece eso? ¿Cuántos esperan la guía de Dios? La guía del Espíritu Santo. Bien, el estudio, la meditación de la palabra de Dios tiene como efecto, hermanos, ayudarnos, asistirnos en nuestras decisiones diarias. Nos capacita para discernir lo correcto. ¿Qué les parece eso? ¿Lo qué? ¿Los qué? Discernir lo correcto. Nos capacita para discernir lo correcto y caminar con sabiduría. ¿Cuántos quieren ser sabios? Dice, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Aleluya. No hace sabio al académico, al universitario, a aquel, una persona intelectualmente preparada. No, hace sabio. ¿Cuántos son sencillos del mundo? Amén. Nosotros no somos gente docta, somos gente que está queriendo aprender más del Señor. Entonces la palabra de Dios hace sabio al sencillo, ayuda a discernir lo correcto y a caminar en sabiduría. Antes de aceptar, por ejemplo, un negocio dudoso, el creyente evalúa si honra a Dios y decide actuar con honestidad aunque gane menos. ¿Qué les parece eso? Y decide actuar con honestidad aunque gane menos. Amén. Porque estás confiando en Dios, no en los recursos humanos. Fíjense, Salmo 119, verso 105 dice, este es un texto muy conocido por nosotros y muchos lo conocemos de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, ¿a qué? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Alabado sea Dios. Conocimiento de la palabra de Dios, profundizar en ella, aprender de Dios. Amén. Nos va a ayudar, hermanos, a caminar seguros. Amén. Amén. La palabra de Dios tiene otro efecto. Produce en nosotros, hermanos, produce en nosotros la obediencia, la capacidad de obedecer y madurar espiritualmente. ¿Qué produce? La capacidad de obedecer y madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque forma el carácter de Cristo en la vida del creyente. Amén. ¿Forma qué? El carácter de Cristo. Mire, hermano, Dios y su palabra son uno. Usted siempre ha creído que el Espíritu Santo hace una obra santificadora en nosotros. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero el elemento que el Espíritu Santo usa para producir en nosotros una transformación es su palabra. Dios y su palabra son uno, hermanos. Amén. Entonces necesitamos meditar, estudiar, escudriñar la palabra de Dios, amarla, amar la enseñanza, la instrucción, buscar, conocer más a Dios y mejor. ¿Conocer qué? Más a Dios. Más a Dios y mejor, y mejor.
forma el carácter de Cristo en la vida del creyente. Por ejemplo, una persona que era impaciente y egoísta comienza a mostrar más amor, mayor dominio propio, paciencia en su hogar y en la iglesia. ¿Qué les parece eso? Si no estamos viendo hermanos menos egoístas, menos impacientes, con mayor dominio propio, no están meditando, no están estudiando, no están tomando en cuenta la palabra de Dios, no la están considerando diariamente como el elemento clave para cambiar y ser transformados. ¿Me está escuchando, hermano? Es importante que entendamos que de ahí viene, no viene de una automotivación, ¿no viene de qué? De una automotivación, viene como consecuencia de someternos al estudio, la meditación, la reflexión de las Escrituras. Hace sabio al sencillo. Si sabio es sencillo, la palabra sabio ahí implica madurez, sobriedad, capacidad y otra serie de elementos que implica ser sabio. Dice en Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Pero ser hacedores, tenemos que sacar la palabra de Dios con el deseo de aprender, de recibir. Concluyo, que sea a las 12. Decía las 12. Concluyo. Simple. Cuando la palabra de Dios ocupa el lugar central en la vida del creyente, no solo se informa en su mente, sino que transforma su corazón, dirige sus decisiones, fortalece su fe y conforma su carácter a la imagen de Cristo. Allí donde la palabra de Dios es recibida con fe y obediencia, siempre habrá evidencias visibles de su poder transformador. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo precioso, Señor, y porque nos muestras y enseñas las verdades que vienen de tu palabra del cielo. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Amén. Amados hermanos, vamos a tener un tiempo de break. Dice coffee break. Dice coffee